¿Qué tal? Muy buenos días, les saluda Alejandro Ortega Nolasco en esta entrega, en este canal de Matemáticas al Extremo con el tema de teoremas o reglas para el cálculo de derivadas. Y en esta ocasión vamos a hablar de estos tema, pues de alguna manera de vital importancia para nuestra materia de cálculo diferencial. Lo primero que tenemos que saber es cómo se denota una derivada de una función y esto va a depender del autor que ustedes estén consultando. La primera notación es f' de x, que es la derivada de una función, y se lee así, justo f' de x. Y bueno, pues la siguiente es dx f de x, que se lee como la derivada de f de x con respecto a x. Después tenemos dy de x, que pues se lee la derivada de y con respecto a x. Después tenemos y' y esta es la derivada de y con respecto a x y esta se va a ocupar en derivación implícita. Por último tenemos df de x en dx, que se lee la derivada de f de x con respecto a x. Bien, cabe mencionar que de acuerdo a el tipo de función que se esté presentando y que se tenga que derivar, pues se van a ocupar bloques o agrupaciones para poder aprender estos teoremas o reglas de derivadas. Bien, las primeras son las reglas básicas. La primera regla básica es que la derivada de un número cualquiera, siempre que esté solito en la expresión, sin ninguna operación con otra variable o con otra función, siempre su derivada va a ser cero. La derivada de una constante siempre es cero. Después tenemos que la derivada de x con respecto a x siempre va a ser 1. Siempre que nos encontremos en la expresión a x solita, sin operación de multiplicación y división, entonces esta va a ser, su derivada va a ser 1. Otra es que si yo multiplico a una constante por x, si quiero obtener su derivada, la derivada es siempre esa constante, el valor de esa constante. Después tenemos la derivada con respecto a x de x a la n, de cuando tenemos una potencia en x diferente a 1, entonces ese número baja a multiplicar, ese exponente baja a multiplicar a x y x se va a elevar a una potencia de esa potencia menos 1, es decir, n por x al n menos 1. Y dentro de estas básicas tenemos a la derivada de k por x a la n. Ahora tenemos la multiplicación de una constante por x a la n, entonces ese exponente pasa a multiplicar a la constante y al grado se le resta 1, es decir, la derivada con respecto a x de k por x a la n es igual a n por k por x a la n menos 1. Y bien, ahora aquí tenemos algunos ejemplos. La derivada de 7 es 0. Eso es lo que dice el primer teorema. La derivada con respecto a x de x siempre va a ser 1. La derivada con respecto a x de menos 8x, ahora tenemos la multiplicación de una constante por x, entonces va a ser siempre la derivada esa constante. La derivada de x con respecto a x, de x cúbica con respecto a x es igual a 3 por x a la 3 menos 1, esto es igual a 3 por x al cuadrado. Y en el siguiente ejemplo tenemos la derivada con respecto a x de 6x cúbica. Este 3 pasa a multiplicar al 6 y al 3 le restamos un grado y por lo tanto al hacer operaciones aritméticas nos queda 18x cuadrada. Cabe mencionar que aquí hay que pensar tanto de forma algebraica como de forma aritmética para poder ejecutar estas operaciones. Siguiente, operaciones con funciones. Bueno, pues tenemos que si vamos a sumar o a restar funciones, pues primero derivamos una función y luego derivamos la otra y sumamos esos resultados. En el siguiente tenemos que la derivada del producto de dos funciones, la derivada con respecto a x de f de x por g de x es igual a la derivada de, es f de x por la derivada de g de x más g por la derivada de f de x. Después tenemos la derivada de f entre g de un cociente, entonces tenemos que es g de x por la derivada de f de x menos f de x por la derivada de g de x entre g de x elevado al cuadrado. Y siempre tenemos que garantizar que g de x sea diferente de 0, porque recordemos que la división entre 0 no está definida en los números reales. Después tenemos la derivada de f de x elevado a la n, es decir, la derivada de una función elevada a una potencia, y esta se conoce con el nombre de regla de la cadena. Y entonces es como la de x a la n, es decir, n pasa a multiplicar a la función se le resta un grado, n menos 1, por la derivada de lo que tenemos dentro del paréntesis, que es f de x. Estas son las derivadas de operaciones con funciones. Es importante tener en cuenta
que debemos hacer uso también de nuestros teoremas de derivación básicos. Después tenemos la derivada de k por f de x, esto es igual a k por la derivada de f de x, donde k es una constante. Después tenemos las derivadas de funciones trigonométricas directas, la derivada del seno es el coseno, la derivada del coseno es menos el seno, la derivada de la tangente es secante cuadrada de u por la derivada de u. Después tenemos la derivada de la cotangente de u es igual a menos la cosecante cuadrada de u por la derivada de u. Después tenemos derivada de la secante de u con respecto a x es igual a secante de u por la tangente de u por la derivada de u con respecto a x. Después tenemos la derivada de la cosecante de u es igual a menos cosecante de u por la cotangente de u derivada de u con respecto a x. Aquí es importante hacer notar que deben identificar quién es u. U puede ser una función algebraica o puede ser una función otra vez trigonométrica o trigonométrica inversa o logarítmica o exponencial y aplicar el teorema que corresponde cuando encontramos la derivada con respecto a x de u, perdón. Entonces es importante tener en cuenta siempre saber quién es u, porque al igual que en las siguientes funciones, en las funciones inversas, pues tenemos que derivar a u siempre en nuestro resultado. Entonces la derivada del arco cuyo seno es u con respecto a x es igual a 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. La siguiente es la derivada del arco cuyo coseno de u con respecto a x es igual a menos 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u al cuadrado de derivada de x con respecto de u. Después tenemos la derivada con respecto a x del arco cuya tangente es u, y esta es igual a 1 sobre 1 más u al cuadrado por la derivada de u con respecto a x. Otra vez, es importante denotar que hay que identificar a u, porque si se dan cuenta vamos a ocupar siempre la derivada de u con respecto a x. Siguientes. Continuamos con las inversas. Tenemos que la derivada del arco cuya cotangente de u es igual a menos 1 sobre 1 más u al cuadrado derivada de u con respecto a x. La derivada del arco cuya secante, ahí tenemos la formulita. Después tenemos la derivada del arco cuya cosecante y ahí está la formulita. Después tenemos las derivadas de funciones logarítmicas. La derivada del logaritmo base a de u es igual a 1 entre u por el logaritmo a de e, base a de e, derivada de u. Es importante identificar aquí quién es u y quién es a. El número e pues es una constante sin problema, se pone tal cual está. La derivada del logaritmo de u con respecto a x es igual a 1 sobre u por la derivada de u con respecto a x. Por eso les decía, es importante identificar quién es u en función de x. Pues tenemos las funciones exponenciales y estas entonces dicen que la derivada de x de a la u respecto de x es igual a la u logaritmo de a por la derivada de u natural de a por la derivada de u. 26 derivada de e a la u con respecto a x es igual a e a la u por la derivada de u con respecto de x. Y por último tenemos las derivadas que nos van a apoyar en funciones simplistas. La derivada de y siempre va a ser y' con respecto a x, por supuesto. La derivada de y a la n con respecto a x va a ser y por y a la n menos 1 por la derivada de y con respecto a x, pero ya sabemos que la derivada de y con respecto a x es y', entonces tenemos ejemplos. La derivada con respecto a y pues siempre va a ser y', y la derivada con respecto a de y cúbica con respecto a x, bueno, pues ese 3 pasa a multiplicar, restamos un grado a y cúbica y nos queda por la derivada de y esto nos queda 3y cuadrada y'. Bien, pues esta es nuestra entrega en esta ocasión. Les agradezco mucho y espero le den like al video y se suscriban. Gracias.